Josep Maria Queraltó es una figura prototípica dentro del mundo del cine. Es el del coleccionista apasionado por las imágenes, ¿no? Y en un momento dado eso deriva hacia un atesoramiento de aparatos, de imágenes. Hoy en día su colección está en almacenes privados y es fascinante visitarla, porque de repente uno, como mínimo, retorna a la experiencia de lo que debía ser un museo antes de 1800, ¿no? Una acumulación tremenda de piezas unas encima de otras, donde por supuesto él te va contando la historia de no solo la historia de esa pieza para la historia del cine, de los antecedentes del cine, sino también la historia biográfica, ¿no? de cuál es el sentido, de cuándo la adquirió, dónde la adquirió. En realidad los museos del cine, pero en realidad todo tipo de museos, no podrían existir si no hubiera sido por la pasión de determinadas personas particulares que de repente dan valor a algo que en su momento seguramente poca gente se lo daba, ¿no? Josep Maria Queraltó forma parte de esa docena de individuos que en España hacen posible que hoy en día podamos los universitarios estudiar, ¿no? el mundo del precine. Se suele decir que el cine comienza con el cinematógrafo, la cámara de los hermanos Lumière, en 1895. Pero en realidad el cinematógrafo de los Lumière no es el primero o el principio de una historia, sino el final de otra. Antes del cine o del cinematógrafo hay como mínimo 3 siglos de artilugios y de espectáculos dedicados al engaño y al asombro de los espectadores. Y de lo que se trataba era de contar un poco esa historia, quizá precisamente por los momentos de cambio en los que estamos insertos en el mundo del cine, a través de la tecnología digital. Esos antecedentes del cine, que hoy en día se conciben o se llaman precine, en principio se ordenan normalmente en torno a tres pilares: la reproducción fotográfica, la animación gráfica y la proyección luminosa. No son en realidad antecedentes que conducen al cinematógrafo, sino puntas de un iceberg, de una cultura de la imagen absolutamente popular y sobre todo absolutamente exitosa durante los siglos XVII, XVIII, XIX. Desde ese punto de vista, el cine no es más que uno más de esos artilugios y espectáculos del asombro y del engaño. Aunque normalmente el cine se concibe como un arte o como un medio, yo cada vez tengo más claro que no es más que uno de los muchos juegos que la cultura se ha dado a sí misma para entender el mundo, ¿no? A partir de esas ideas surge de repente la posibilidad de montar una exposición con la colección de Josep Maria Queraltó. Josep Maria Queraltó, durante 50 años dedicado a la instalación de cines, había ido acumulando una ingente colección de aparatos tanto de la época cinematográfica como de la época precinematográfica. Y de alguna manera de lo que se trataba era, porque ese es su interés, su objetivo esencial, no solo enseñar esos aparatos, sino además que la gente entienda cómo funcionan aparatos que, por sus mismos nombres, del praxinoscopio al finactitescopio, o los folioscopios, o las dioramas, resultan realmente oscuros para alguien que se enfrente a ellos. De esa manera, a partir literalmente de una milésima parte de sus piezas, él tiene una colección con 15.000 aparatos y en la exposición hay 2 docenas. Lo que se intentó era hacer no un recorrido de aparatos que conducen al cine, sino una especie de laberinto, de puzzle, en el que se fueran mostrando cómo todos esos antecedentes tecnológicos de la proyección, la reproducción o la animación en un momento dado se ensamblarán en la cámara del cinematógrafo de los hermanos Lumière.
verdad es que la exposición tiene un mérito tremendo, y es que más de la mitad de los aparatos nos muestran las imágenes tal como se veían en los momentos en los que estaban esas máquinas en uso. ¿De dónde vienen las cosas o conocer el pasado? Tiene un sentido, y es que normalmente las historias se cuentan por sus especies exitosas, ¿no? El cinematógrafo impone una cierta idea al cine, la de la fotografía viviente. Debajo de todo el cambio tecnológico, de lo digital, seguramente la gran víctima de ese gran cambio que va a suponer la tecnología digital es el del carácter fotográfico que durante un siglo ha tenido el cine. De alguna manera estudiar los antecedentes o estudiar la historia de los medios, para lo que nos sirve es para ver cómo ya en el pasado hubo un montón de posibilidades que se pusieron en juego y que en un momento determinado se vieron marginadas, apartadas, ¿no? Pero que insistiendo de alguna manera acaban retornando. Seguramente una de las líneas de profundidad a través de los aparatos que hay en la exposición, pero que casi propongo como un juego, es que los posibles visitantes miren a ver dónde están los antecedentes del hoy tremendamente afamado, porque es el año de su lanzamiento, de los nuevos sistemas digitales de 3D, ¿no? La tercera dimensión o la materialización de esa tercera dimensión está presente en muchos aparatos anteriores, no solo al cinematógrafo, sino que incluso del siglo XVII o XVIII. De alguna manera la imagen cinematográfica, que es una imagen que nos da una apariencia casi exacta del mundo, siempre había tenido una carencia, que es la de la profundidad. Esa profundidad es imaginaria pero no es real, ¿no? Y sin embargo hay muchas maneras de conseguir esa profundidad, ¿no? Yo solo les digo a los visitantes que se fijen en el diorama, ¿no? Cómo ahí se trabaja la profundidad. Esas son las lecciones que nos pueden enseñar la historia en general y la historia de la tecnología o de las tecnologías en particular, ¿no? Yo lo único que hago es invitar a todos los posibles espectadores a enfrentarse no a unos artilugios tecnológicos que supuestamente están debajo del cine, sino a que reflexionen sobre qué entienden por cine a partir de un montón de artificios y de espectáculos en los que el cine en realidad se inserta.